Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias, que todos hemos traído seguro, en el segundo libro de Crónicas. En el segundo libro de las Crónicas, y vamos a ir hasta el capítulo 22. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 22, y vamos a ir hasta el versículo 10, vamos a leer 3 versículos nada más. ¿Lo tenemos? ¿Cuesta encontrar ese libro o no? No, ¿verdad? Tiene una destreza, una habilidad. Dios les guarde, los bendiga, sí señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10, dice: entonces Atalía, digo Atalía. ¿Cuántos conocen algo acerca de esta mujer, Atalía? ¿Atalía era buena o era mala? Hoy vamos a aprender un poquito de Atalía. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era la hermana de Ocosías. Es delante de Atalía y no lo mataron. Versículo 12: y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Señor, oro en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra en esta tarde es predicada, es enviada, es lanzada, Señor, que ocurran los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra en esta tarde, en este lugar. Esas sanidades, Señor, físicas y espirituales, esas liberaciones, Señor. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer tanto la atención como la predicación de tu palabra. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, porque solo tu Espíritu Santo tienes el poder y la autoridad para hablarnos, ministrarnos y sobre todo consolarnos. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, y el que lo cree dice fuerte: amén. Se puede sentar. Bueno, para entender este pasaje, porque sé que hemos dicho un montón de nombres y a cada cual más raro. Si para ti ha sido la primera vez que lees esta porción, seguro que no has entendido nada por los nombres, porque los nombres confunden un poco. No se ve un Antonio, un Alberto, no se ve, el nombre es raro. Quiero ponerte en contexto de este pasaje. Las cosas en Israel para este tiempo iban de mal en peor. El país estaba dividido, ahí he puesto una diapositiva. Lo que está en rojo y en naranja es el país de Israel. El país estaba dividido por completo. Por una parte tenemos el reino de Israel, en la parte de arriba, en el reino del norte, como se le llama. Y por otra parte, el reino del sur, o también conocido como el reino de Judá. Cuando David salió del trono, que empezó a reinar su hijo Salomón, después de Salomón empezó ya Jeroboam, y empiezan a haber unas divisiones que parten el país a la mitad. No solamente el país estaba dividido en dos, estaba totalmente fracturado, sino que encima los reinados estaban mal, porque tanto el reinado del norte como el reinado del sur, los reyes cada cual iba peor. Nos encontramos que en el reino del norte, por ejemplo, estaba reinando el rey Acab, que seguramente tú has leído acerca de él. Acab quizá no te suena, pero la mujer sí, Jezabel, la malvada Jezabel, esa mujer idólatra, esa mujer que adoraba a Baal, que llevó al país entero a adorar a la idolatría, a Baal. Y encima era una mujer malvada porque quiso matar, entre otras personas, al hombre de Dios, al profeta Elías. Mira, yo no sé qué poder tenía esta mujer, Jezabel, que fíjate, Elías se enfrentó a 400 y pico profetas de Baal y los venció. Hizo milagros, un montón de milagros. Si tú te lees la historia de Elías, ves cómo este profeta hizo un montón de milagros. Pero cuando Elías se enteró que Jezabel dijo: voy a por ti, dice que este hombre entra en una depresión. El hombre de Dios entró en una depresión literal. La Biblia dice que se
escondió bajo un árbol y le dijo: Señor, quítame la vida. Mátame, Señor, porque Jezabel me está persiguiendo. Qué malvada esta mujer. Pero eso era en el norte, pero en el sur iba todavía peor. En el sur estaba reinando Ocosías. Ocosías era hijo de Joram y Atalía. Te dije que te quedaras con este nombre, Atalía. Y Atalía era hija de Acab y Jezabel. Fuerte mezcla de maldad tenía Atalía. Fuerte mezcla de maldad. La hija de los reyes del norte casada con el rey del sur. Era una mezcla explosiva de maldad. Este rey en el sur, Ocosías, reinó solamente un año. Un año nada más reinando. Y solo reinó un año porque la Biblia dice que su madre, ¿cómo se llamaba la madre de Ocosías? ¿Cómo se llamaba? Atalía. Porque dice que la madre, Atalía, era malvada, era mala. Dice que Atalía le aconsejaba a su propio hijo para perdición. Dice en el segundo libro de Crónicas 22:4: hizo pues lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Te podría sorprender la cantidad de veces que la Biblia habla de los consejos. Te podría sorprender de la importancia que Dios le da a los consejeros. Todos nosotros deberíamos de rodearnos de buenos consejeros, de personas que nos puedan aconsejar lo que debemos hacer, aunque después hagamos lo que nos parezca bien, lo que nos dé la gana, pero tenemos que rodearnos de buenos consejeros, no de consejeros que a ti te convienen. Yo, por ejemplo, sé a quién pedirle consejos si quiero obtener un sí, y sé a quién pedirle consejos si quiero obtener un no. Por eso la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria, está la sabiduría. Cuando te rodeas de buenos consejeros, que no te van a halagar el oído, que no te van a endulzar la oreja, sino que lo que van a hacer es decirte la verdad conforme a la palabra de Dios. Y uno tiene que rodearse de buenos consejeros, que preguntar antes de hacer, que consultar antes de tomar una decisión. Y dice que por culpa de una mala consejera, que fue Atalía, Ocosías solo pudo reinar un año. ¿Sabes por qué? Porque su propia madre le aconsejaba mal, le decía: mira, Ocosías, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tú te tienes que unir a fulano, a mengano, a aquel rey y meterte en esa guerra. Y Ocosías decía: pero ¿por qué me tengo que unir yo a esa guerra si nada tiene que ver conmigo? Y Atalía le decía: hazme caso, sigue mi consejo. Así que Ocosías dice que siguió el consejo de la madre, se metió en una guerra que ni le habían llamado, ni le iba ni le venía, pero se metió en esa guerra y lo mataron en menos de un año. La propia madre del rey, Atalía, metió a su hijo en perdición y murió. ¿Pero qué crees que hizo Atalía cuando se entera que su hijo, el rey, acaba de morir? Porque yo digo, oye, por muy mala persona que seas, por muy mala madre que seas, si se te muere un hijo, sea por las circunstancias que sea, que menos que guardar un luto, que menos que por lo menos ponerte triste, que menos que una lágrima brote de tus ojos, qué sé yo, algo, si tienes un pequeño corazón ahí dentro, algo tiene que sufrir si se muere un hijo. ¿Sabes lo que hizo Atalía cuando se enteró que su hijo, el rey, había muerto? Dice el versículo 10 de Crónicas 22: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Dice que mató a toda la descendencia del rey, mató a sus propios nietos. Cuando esta malvada mujer se entera que su hijo Ocosías ha muerto, lo primero que hace es levantarse y empezar a matar a sus propios nietos, a los hijos de Ocosías. Y uno dice, ¿pero por qué hace eso? Bueno, hay una razón. En Israel, la monarquía se le daba de padres a hijos. Tú, por muy bien que estuvieras preparado para gobernar en el país, si no eras hijo del rey, nunca podrías llegar a ser rey. Así que Atalía dice: mi hijo está muerto, y si mato a toda su descendencia, si mato a todos mis nietos, yo voy a ser la reina. No habrá descendencia de mi hijo, por lo tanto, yo voy a ser la reina. Atalía sabía que si eliminaba a toda la descendencia, ella podría llegar al trono. Pero
algo insignificante sucede que la Biblia resalta. Y digo algo insignificante porque, claro, tú estás metido en esta historia donde estás leyendo que una propia madre aconseja para muerte a su hijo, que cuando muere el hijo mata a su nieto. Son una historia descabellada, verdadera, pero descabellada. Y entonces tú estás con este panorama frente a tus ojos leyendo en la Biblia y hay un detalle que no le das importancia porque estás todavía como en un estado de shock diciendo ¿cómo una madre puede hacer esto con su hijo? ¿Cómo una madre puede hacer esto con sus nietos? Pero hay un detalle que dice que una de las hijas de Atalía, una hermana de Ocosías, que se llamaba Josabet, viendo la masacre, la locura que estaba cometiendo la madre, dice que le dio tiempo a ir corriendo y coger al bebé, al hijo pequeño del rey, que se llama Joás, no tenía ni un año, y le dio tiempo a cogerlo y fue y lo escondió en la casa de Dios. Atalía mató a toda su familia para convertirse en reina y lo logró. 7 años reinó Atalía en Judá. 7 años donde esta malvada y perversa mujer tuvo la corona sobre su cabeza. La hija de Jezabel ahora estaba en el trono. Pero ¿sabes lo peor de todo? Lo peor de todo no es que llevó al país a la ruina, no solamente a la ruina espiritual, sino a la ruina económica. Eso no es lo peor, porque vuelvo y repito, si no hubiera sido Atalía, hubiera sido otro rey, porque a cada cual lo estaba haciendo peor. Así que lo peor no es que llevó a la ruina al país. Lo peor tampoco fue, y no me malinterpreten, lo peor tampoco fue la masacre que cometió con su propia familia, el hecho de matar a sus propios nietos. ¿Por qué? Porque, a ver, seamos honestos, si no es por una causa, es por otra, al final todos vamos a morir. O sea, entiéndame, no estoy justificando lo que Atalía hizo, es una sinvergüenza, una malvada, no tiene nombre lo que esta mujer hizo. Pero bueno, al final los nietos, si no hubieran muerto por esa razón, al cabo de 100 años, qué sé yo, hubieran muerto por otra razón. No es lo peor. ¿Sabes lo peor de todo de que Atalía estuviera en el reino? Lo peor de todo es que la promesa de Dios, por primera vez en la historia, se incumplió. Para esta época Dios había fallado a su promesa. Dios prometió años atrás, décadas atrás, que de la descendencia de David siempre se estaría reinando en Israel. Que alguien que tuviera la sangre de David, el linaje de David, siempre estaría en el trono. Pero esta vez no era así. Cuando David era el rey de Israel, todo era diferente. David logró unir a toda la nación de Israel. Los logró unir no solamente políticamente hablando, sino lo más importante, espiritualmente hablando. Antiguamente, la presencia de Dios no se movía como se mueve ahora. La Biblia enseña cómo la presencia de Dios moraba dentro de una caja, de un arca, el arca de la alianza, el arca del pacto. Y entonces el pueblo de Israel, los judíos, los hebreos, estaban siempre en lucha con otros pueblos, entre ellos los filisteos, el máximo enemigo de Israel. Y los filisteos en una de esas batallas, en una de esas guerras, logran capturar el arca y se la llevan. Y David, cuando accede al trono, sabe que lo primero que tiene que hacer es lograr la presencia de Dios. Así que la primera medida como rey fue ir y batallar de nuevo con los filisteos, recuperar la presencia, y logró traer la presencia de Dios a casa. No solamente trajo la presencia, sino que David conquistó todo lo que se le ponía por delante. Aumentó las fronteras de Israel porque enemigo que se le ponía por delante, enemigo que lo vencía. David tenía el deseo de edificar un templo para Dios, el grandioso templo de Jerusalén, porque para ese entonces había un tabernáculo que era como una tienda de campaña. Pero Dios le dijo a David: mira, conozco tu deseo, conozco que es un buen deseo, pero tú no me puedes levantar un templo, porque tú eres un hombre derramador de sangre. Eres un buen hombre, pero eres hombre de guerra, y mi casa ha de levantarla un hombre de paz, le dijo Dios. Así que David sabía que no podía desobedecer a Dios, y dejó todos los utensilios, todos los recursos para que su hijo, el sabio Salomón, pudiera edificarlo, ese templo. David fue un excelente rey. Fue tan buen rey que Dios prometió que siempre reinaría un descendiente suyo. Dios dijo: David, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre en el trono habrá alguien que tenga tu sangre. Siempre habrá un hijo tuyo, un nieto, un bisnieto, un tataranieto, y de ahí abajo siempre sobre Israel reinará tu descendencia.
Y el pueblo conocía esa promesa. Todo el pueblo de Israel conocía esa promesa. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7:16, entre otros tantos, dice: y será firmada tu casa, diciéndole Dios a David, y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y a pesar de que cuando reinaba Atalía todo iba mal, a pesar de que los reyes estaban metiendo al pueblo en idolatría, la gente que todavía tenía temor de Dios, esa gente que en medio de los problemas todavía tenían temor de Dios, podían agarrarse a esta promesa. Si el pueblo está dividido, si las cosas van mal, si los reyes cada cual es peor, pero Dios ha prometido que siempre habrá descendencia del rey David. Pero no fue así. Dios se había equivocado. Dios había fallado. Alguien que no tenía la sangre de David, alguien que no tenía nada que ver con la familia de David, que no era de su linaje, que no tenía que ver ni siquiera nada con el reino de Judá, porque sus padres eran del reino del norte, del reino de Israel. Nada más y nada menos que era la hija de la malvada Jezabel. Ahora esa mujer estaba reinando. Dios había fallado a su promesa. Dios se había equivocado. Y yo puedo imaginarme a este pueblo, a este país entero, leyendo en sus Biblias, leyendo en los pergaminos de aquel entonces, en la Torá, esa promesa que dice: y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y ellos leían una cosa, pero cuando alzaban sus ojos, Atalía estaba en el trono. Una cosa era lo que decía la Biblia, y otra cosa es lo que estaba sucediendo. Ellos tenían fe y esperanza y leían sus Biblias, pero cuando alzaban sus ojos, no sucedía lo que Dios había prometido. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía este pueblo? ¿Cuántos aquí, no levanten la mano, es una pregunta para que reflexiones nada más, ¿cuántos aquí se han sentido así alguna vez? ¿Leen en la Biblia algo? ¿Tienen promesas de Dios? ¿Dios les ha prometido algo a través de su palabra, a través de algún medio? Pero cuando levantan sus rostros ven a Atalía reinando. Ven todo lo contrario de lo que Dios les ha prometido. Y lo peor de todo es que por más que intentes pensar cómo Dios va a arreglar esto, tú dices: es imposible. El problema no es que Atalía esté en el reino, el problema es que ya no hay descendencia de David. El problema es que Atalía misma se ha encargado de eliminar a la descendencia. Yo ya no creo en los milagros porque no hay descendencia de David. Esta malvada mujer ha eliminado a toda la descendencia. Créeme que no hay nada más desesperante para un creyente que sentir o creer que Dios le ha fallado, que Dios ha mentido en sus promesas. Yo sé que cuando alguien te falla, cuando alguien incumple una promesa, y más si esa persona es importante para ti, debe ser tu esposo, si tu esposo te falla, si tu mujer te falla, si un familiar, un amigo, si un hermano de la iglesia, si tu pastor te falla, yo sé que es doloroso, yo sé que duele, que alguien incumpla una promesa, rompe el corazón. Pero si somos un poco fríos, podríamos decir: somos humanos. Es de esperar que si no es uno, es otro, alguien te va a traicionar, alguien te va a fallar, porque somos humanos. La Biblia dice que todos pecamos, todos, no hay un solo santo en este lugar. Entonces, bueno, está mal que te fallen, está mal que incumplen promesas, pero al final, bueno, somos así de malos las personas. Pero que te falle Dios, que sea Dios el que ha incumplido su promesa, que te sientas engañado, engañada por Dios. Así se sentía el pueblo para este entonces. Creo que a veces todos los que estamos aquí, o prácticamente todos, nos hemos podido sentir así. Dios promete algo en su palabra, pero cuando levantas tus ojos la realidad es totalmente diferente. Dios promete sanidad, y abres la Biblia y desde el capítulo de Éxodo te das cuenta cómo Dios dice: yo soy tu sanador. Sigues avanzando y ahí en el profeta Isaías te encuentras con esa maravillosa promesa de: por mis llagas serás sanado.
Luego sigues avanzando y en el libro de Santiago te encuentras que dice orar los unos por los otros para que seáis sanados. Y encuentras decenas de promesas de sanidad. Pero cuando levantas tus ojos, tú sigues enfermo. Dios promete restauración en el matrimonio. Y lees en el libro de los Salmos cómo la Biblia dice que Dios te hará habitar en familia. Te encuentras en Corintios que dice que el amor nunca dejará de ser. Te encuentras más adelante que dice que el amor cubre multitud de pecados, que no pasa nada, que con amor todo se restaura. Pero sigues mirando tu hogar, tu matrimonio, y lo sigues viendo cada vez más desmoronado. Dios te promete avance, te promete progreso. Y lees textos como, no, ¿sabes qué? Tú serás cabeza y nunca serás cola. Tú prestarás y no pedirás prestado. Yo deseo, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas. Y tantas promesas de bendición, pero levantas tus ojos y sigues viendo a Talía reinando. Sigues viendo que tú estás estancado. Abres tu cuenta y quizá todavía está el menos no sé cuánto y sigues con las deudas y ahí estás. Dios promete salvación para algún familiar tuyo. Dios dice, cree y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y ese familiar será salvo. Ora y todo lo que pidieres orando y creyendo, verás que lo vas a recibir. Pero tú sigues orando, orando y orando por esa persona y te das cuenta que cada vez parece que se aleja más de las cosas del Señor. Dios promete darte ese fin que esperas, esa vida que tanto has anhelado. Pero cuando levantas tu rostro, cuando levantas tu mirada, te das cuenta que llevas una vida que no te gusta. Una vida que no te agrada. Te das cuenta que Dios ha prometido una cosa, pero que Atalía está en el reino. A veces parece que las promesas de Dios no se cumplen. Sí, nos esforzamos en creer. Seguimos diciendo a duras penas, con el corazón en la mano, seguimos diciendo, tu palabra es nuestra guía. Pero una cosa es lo que leemos y otra cosa es lo que vivimos. Leemos que en el trono de Israel siempre estará David reinando y la realidad es que Atalía sigue gobernando. La realidad es que lo contrario es lo que sucede. Yo creo que esto es lo que más o menos tuvo que vivir un poquito también Abraham. Dios le prometió descendencia a Abraham. Dios le dijo, mira Abraham, ven un momento, acompáñame. Ven las estrellas en el cielo, sí, así va a ser tu descendencia. Pero Señor, si no tengo hijos y ya soy mayor, así será tu descendencia. ¿Ves toda la arena que hay aquí en el mar? ¿Ves todos los granitos de arena? Que es incontable, dice, ¿verdad? Es incontable, dice, así será tu descendencia. Te prometo, Abraham, que te voy a dar descendencia. Y Abraham, dice la Biblia, que lo creyó, que por fe creyó esa promesa. Tanta fe le puso a esa promesa que se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. Nadie ha tenido en la vida tanta fe como Abraham, el padre de la fe. Pero los años iban pasando. Y entonces Abraham se encuentra que ya no es un muchachito, que ya no es un jovenzuelo, ya se encuentra con 40, con 50 años, con 60 años y ahí no viene ningún hijo. Ya Abraham se empieza a topar con los 70. Oye, a ver cómo lo explicamos porque no hay escuela dominical para niños y están aquí con nosotros. Ya la medicina, ya la ciencia, los médicos ya dicen que a partir de los 45, de los 50, de los 60 sobre todo, ya el hombre no... Y ahí estaba Abraham creyendo. Y Abraham enfrenta a los 70 años y eso ya no... Y ahí llega Abraham con sus 80 años. Y Abraham decía a la gente, ¿sabes qué? Dios me ha prometido un hijo. Y le decían, Abraham, por favor, ¿no te das cuenta que algo en ti ya no funciona? Que algo en ti, por más que quieras imaginar, por más que le pongas pasión, por más que eches tu mente a volar, por eso ya no, Abraham. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraham creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham decía a sus amigos, me imagino, ¿sabes qué? Con 80 años decía Abraham, voy a ser padre, y sus amigos se reían. Y le daban un buen argumento a Abraham, que eso no es posible. Y le echaban abajo su esperanza. Pero dice ese texto que él creyó esperanza contra esperanza. Le añadía aún más esperanza a la promesa. Y le decían, Abraham, ya tienes 90. Ya el soldado no va a la guerra, Abraham. Y si el soldado no va a la guerra, el soldado no dispara, Abraham.
Ya es imposible. Y Abraham decía, no, eso Dios lo ha prometido, y añadía aún más esperanza. Y la gente ya cuando Abraham tenía 100 años le dice, Abraham, escúchame. Me imagino a sus amigos diciendo a Abraham, por favor, escúchame. Yo sé que tú eres el padre de la fe, yo sé que tú tienes una fe ciega en Dios, yo sé que Dios todo lo que te diga tú te lo vas a creer, pero ya no es por ti. Mira a Sara, mira a tu mujer. Tu mujer tiene también 100 años. ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro ahí? Maravilloso. Pero mira a Sara. Ya no. Ya es imposible. Pero dice que él creyó esperanza contra esperanza. Y para todo pronóstico, la Biblia dice que Dios le entregó a Isaac cuando él tenía 99 años. ¿Sabes cómo termina la historia de Atalía? Es cierto que Atalía mató a toda la descendencia, eliminó por completo a toda la descendencia de David. Pero te dije al principio que había un detalle que la Biblia da, que nadie le da importancia, pero que ahí está. Dice en el segundo libro de Crónicas 22:10, entonces Atalía, la madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabed, digo conmigo Josabed. Me encantan estos personajes de la Biblia, que la Biblia te nombra una sola vez, que nadie le da importancia. Te garantizo que cuando salgas por esa puerta no te vas a acordar de este nombre. Pero esta mujer cambió el rumbo de la historia. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, un bebé de tan solo 1 año. Cuando la madre estaba en este estado de locura, matando a toda la descendencia, una muchacha, una propia hija de Atalía, dice que le dio tiempo a coger a un bebé de 1 año, hijo de Ocosías, un bebé con la sangre de David, el linaje de David. Y ella se jugó su propia vida y cogió a ese niño y se echó a correr y lo escondió en la casa de Dios. Lo escondió en el templo durante 6 años, dice la Biblia. Y ella lo escondió a ese bebé llamado Joás y lo puso bajo el cuidado del sacerdote que estaba en el templo, un sacerdote llamado Joiada. Y mientras el pueblo pensaba que Dios había fallado, mientras el pueblo pensaba que Dios había incumplido la promesa, que Dios ya no tenía el poder de arreglarlo todo, en la casa de Dios estaba creciendo un niño con la sangre de David. En la casa de Dios estaba gestando el milagro. Y estaba creciendo un niño que iba a demostrar que las promesas de Dios son sí y amén, como dice la Biblia en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Para hacerte la historia corta ya y terminar. ¿Cómo logró Joás acceder al trono? ¿Cómo logró este niño que ahora tenía 7 años llegar al trono? ¿Cómo se pudo llevar a cabo la promesa de Dios? Dice 2 de Crónicas 23:1, en el 7º año se animó Joiada. Pero la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente dice, en el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar, se armó de valor. Mientras todo el mundo pensaba que Dios había incumplido, Joiada tenía en su poder todo lo que necesitaba para que la promesa de Dios se cumpliera. Y dice que él decidió actuar, que él se animó, se armó de valor para actuar, porque él entendió lo que dice la palabra, que las promesas de Dios son sí, amén, por medio de nosotros. Que las promesas no van a suceder porque sí, que es por medio de nosotros. Y ahí estaba el pueblo sufriendo, el pueblo dudando incluso de la palabra de Dios. Y Joiada entendió que era por medio de él que se tenía que armar de valor, que contra todo pronóstico tenía que sacar a ese niño y proclamarlo rey. Y él hizo un trabajo tremendo para levantarse contra el enemigo, contra Atalía, destronar a Atalía, y lo consiguió. Y demostró que las promesas de Dios siempre se cumplen.
Y al final de esta historia dice que una vez Atalía fue derrotada, una vez Atalía fue destronada, fue quitada del medio, expusieron públicamente a Joás. Y todo el pueblo gritó, dice en Segunda de Crónicas 23:11. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo: ¡Viva el rey! Porque así es todo final de las promesas de Dios. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey ante todo pronóstico! ¡Viva el rey! Este es el fin de toda promesa. Aunque parezca que todo se ha puesto en nuestra contra, aunque parezca que no haya solución, si Dios te ha prometido algo, acabarás diciendo: ¡Viva el rey! Aunque todo se ponga oscuro, aunque todo carezca de sentido a tu alrededor, aunque todo parezca que sea alineado para que no se lleve a cabo la promesa de Dios en tu vida, todos a tu alrededor acabarán gritando: ¡Viva el rey! ¡Viva Jesús! ¡Viva el Rey de Reyes y el Señor de Señores!